Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Con ustedes me acompaña gratamente en esta oportunidad el pastor Hugo Fajardo Viceño, que trabaja allí en Talca, en un distrito, ¿no es cierto?, en un lugar de la Iglesia Adventista, departamental allí de Escuela Sabatea. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, siempre es grato poder comenzar nuevamente el día o estar incluso dentro del día, poder tener un momento para poder estudiar la lección y cosas tan interesantes como la lección de este trimestre. Vamos a ver hoy día, vamos a conversar el Ministerio Sanador de Jesús, una segunda parte. La verdad es que podrían ser muchas partes que se podría hablar acerca de cómo Jesús intervino, cómo en su ministerio intervino, ¿no es cierto?, en las personas. Allí en Mateo 4:23 en adelante hay un incidente que a mí me deja pensando muchas cosas en realidad. Uno se ha leído estos textos, pero los vuelve a encontrar con alguna riqueza nueva. Lógicamente el Espíritu Santo nos ayuda y eso es lo que queremos también con nuestros auditores. Él dice allí, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué le parece este texto, pastor? Usted, cuando hoy día no podemos salir, ¿no es cierto?, como lo quisiéramos, pero tenemos estas posibilidades como son la internet y otros medios para comunicarnos y llevar adelante y usar quizás el WhatsApp como para llevar mensajes de aliento y de esperanza a las personas. La verdad es que nosotros los seres humanos tenemos una cualidad muy interesante. Cómo nosotros muchas veces somos sanados. Si bien es cierto, a lo mejor podemos nosotros entender lo que significa una sanación física, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de que Dios hizo un gran milagro en mi vida, me sanó de un cáncer. Esa sanación no solamente tiene que ver con el aspecto físico, sino también con aquellas variables que nos permiten poder entender quién es Dios en nuestra vida. Cuando nosotros sufrimos una enfermedad compleja, voy a poner el ejemplo del cáncer, tenemos la tendencia a desesperarnos, obviamente, somos humanos. Pero cuando contemplamos muchas veces la grandeza de Dios, cuando contemplamos lo que Él es por medio de su palabra, las estudiamos y aprendemos de ella, entonces nuestra forma de enfrentar esa enfermedad es muy distinta. Por eso que cuando aparece en el libro de Mateo, en este caso en el capítulo 4, cuando dice que Jesús recorría todas las ciudades, aparecen tres ideas. Dice, enseñando, predicando y sanando. Por lo tanto, es parte de la sanación física, es parte de la sanación emocional, el que nosotros también podamos disponer de nuestra mente para aprender aquellas cosas que Jesús nos da. Y por eso es que enseñaba. ¿Qué es lo que enseñaba? Las características del reino de Dios. ¿Qué es lo que enseñaba? La esperanza que podíamos nosotros tener en Él como el Señor de nuestras vidas. ¿Qué es lo que enseñaba? Lo maravilloso que muchas veces es el perdón. Pero también dice que predicaba, y la predicación, ¿en qué es lo que tiene que ver? La predicación tiene que ver específicamente con mirar a Dios como el centro de todas las cosas. Nosotros tenemos lamentablemente una mirada muy antropocéntrica para solucionar los problemas. Siempre queremos solucionarlos bajo nuestra perspectiva. Sin embargo, cuando hablamos en este caso de Dios, es una mirada teocéntrica, una mirada donde Dios es el centro, donde Dios es el que puede. Entonces, cuando Él dice que enseñaba, ya vemos el punto, tiene que ver con nuestras necesidades. Cuando dice que predicaba, tiene que ver con nuestra esperanza. Y cuando dice que sanaba, entonces de alguna forma expresaba lo que era el perdón. Y por ende, cuando nos sentimos perdonados y reconciliados con Dios, entonces incluso se ha comprobado que nuestro sistema inmunológico, cuando nos reímos, cuando tenemos sentido de vivir, cuando expresamos esa felicidad, entonces el sistema inmunológico trabaja de una manera totalmente distinta. Existe esperanza. Hay un concepto que quisiera comentar rápidamente allí cuando dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Siempre he pensado, la gente salía de sus casas por mucho tiempo siguiendo a Jesús, ¿eh? Pero uno piensa, ¿por qué le seguía la gente? Yo creo que lo habíamos dicho en los días anteriores, que él hablaba de una manera que atraía, una manera que captaba y que cautivaba a las personas. Pero también tiene que haber sido por la sanidad que hacía, las sanidades que hacía.
Pero es interesante porque los sanos ya le seguían ahora no porque necesitaban sanidad, sino porque querían escuchar al que los había sanado. Yo creo el trabajo del ministro, de aquel que predica, de nosotros que estamos aquí quizás por la radio llevando el mensaje, es llevar a las personas a Jesús para que lo escuchen a Él, para que vean cómo habla, cómo puede hacer milagros en su vida, y no solamente cosas físicas. Me interesa que usted haya contado o mencionado que Dios lo sacó de una enfermedad bien compleja, pero podría no haberlo sanado. Y no sé, pero esa es la voluntad de Dios. Para algo hace Dios las cosas y uno tiene que buscarle ese sentido y ese propósito en la vida de cada uno de nosotros. El Señor es realmente maravilloso. Incluso Mateo dice, recorría Jesús todas las ciudades, vuelve a resaltar otra vez esta idea en el capítulo 9. Enseñando en la sinagoga, sigue repitiendo y predicando el Evangelio del Reino. Las ideas que usted presentó vuelven a repetir así y sanando, dice. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No sé si usted recuerda un texto que dice que Jesús pasaba y cuando pasaba no quedaba ningún enfermo. Qué maravilloso esa experiencia de Jesús, ¿no es cierto? Claro. Horas como para que hoy día se pudiera repetir. Algo está pasando que no se puede hacer, ¿no es cierto? Claro. Es interesante, por ejemplo, si nosotros miramos desde ese punto de vista, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos nosotros haciendo, podemos también notar algo que me llama la atención. Por ejemplo, ¿quién dice que el cáncer no pueda volver a mi vida? Ese es el punto. ¿Quién dice que el cáncer no pueda volver? Claro, nosotros mientras estemos en este mundo estaremos sujetos a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento. Entonces, cuando nosotros estamos frente a eso, cuando estamos viendo un mundo que perece, ¿quién puede decir que a lo mejor el hecho de ser cristiano no me exime de algunas circunstancias que me pueda tocar vivir? Pero cuando miro muchas veces el relato de la Biblia, me doy cuenta que en Jesús existe esperanza. Muchas veces Jesús sanó gente, pero esa gente al final terminó muriendo. Recuerdo el caso de Lázaro. Lázaro lo resucitó. ¿Y qué pasó con Lázaro después? Volvió a morir. Lo que Jesús nos ofrece está más allá de nuestra comprensión de lo que es la vida terrenal. Tiene que ver con la vida eterna, con algo que va más allá, con una reconciliación, con un encuentro con Él. Por lo tanto, mientras nosotros vivamos, aún cuando estemos sujetos a la enfermedad, nuestra esperanza está en pasar tiempo, en conocerle, en poder comprender quién es Él. En este ministerio de Jesús hay un relato que de solo leerlo como que cansa, voy a decir así. Aquí está allí en Marcos capítulo 1, 32, dice en adelante, cuando llegó la noche, estoy pensando que había trabajado todo el día, había andado y caminado con sus discípulos. Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Siguió trabajando horas extras, pero hay un detalle, y quizás lo vamos a mirar un poquito más con tranquilidad después. Al final de todo esto, ¿qué te le buscaba? Pero él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que se predique también allí. Dice, porque para esto he venido, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Interesante esto, pero también, versículo 35, mire lo que dice, y aquí está el mayor ejemplo, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, conversaba con su padre. ¿De dónde sacaba el poder Jesús? De esa relación íntima que tenía con su padre. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos el día de mañana.